concretos. Como veis, he cogido campañas pequeñas, ya que si no quería venir aquí con inversiones de 30.000 euros o cosas por el estilo. Algo que es fácil de pedir, 1.500 euros con Danone para una captación de registros a su club de civilización Ganadones. Bueno, pues lograron 60.000 lecturas del boletín, 6.000 visitantes al portal y 1.200 registros. Esto en un envío de un día. ¿Cuántos boletines enviamos? No me acuerdo. Esto para nosotros es tan confidencial como el ratio de venta para otras compañías. Otro ejemplo, también de la misma compañía, Danone, con 1.200 euros, quiso convocar a una prueba de nuevo producto. Y, aunque solo había 2.000 muestras disponibles, nosotros logramos que 2.700 personas, mujeres en este caso, pidieran la promoción. Obviamente agotaron existencias y para ellos pues fue un éxito. Por cierto, moraleja, misma compañía, similar producto. En internet funciona mejor la oferta de la prueba de producto que del sorteo. Tercer ejemplo, Philips, un producto que era bastante novedoso para la tradición que tenía Philips, enfocado especialmente a San Valentín, que era un masajeador con un descuento especial, y que con 1.300 euros logró 2.600 visitas. Lógicamente, mi cliente no me dijo cuántos vendieron, pero si os fijáis, aquí lo difícil era encontrar no tanto el perfil demográfico, ¿vale?, del tipo de persona, sino el perfil comportamental, porque si yo esto se lo mando a una persona, por ejemplo, de 25 a 35 años, con una forma de encarar las relaciones de pareja X, le parecerá fantástico y algo muy interesante. Y sin embargo, si es una persona con una mentalidad Y, le parecerá que hemos sido groseros y zafios y que qué hacemos mandándole eso. El BMW, en el caso de BMW, a mí lo que más me interesa esto es que BMW estaba lanzando, esto es en pleno febrero-marzo del 2000, en fin, tela para vender BMWs. Y, sin embargo, si os fijáis, BMW en su boletín no está hablando de descuento en ningún momento, ¿vale? Mantiene su posicionamiento. Simplemente el titular es: no ir a comprar un coche sin considerar antes un BMW. Si os fijáis, es una forma, yo creo que muy elegante, ¿ves?, de llamar a la respuesta directa, pero a la vez manteniendo tu aspiracionalidad. Y el reto aquí era que nosotros teníamos que lanzar 5 envíos distintos para los distintos perfiles de cada serie. La serie 1 tiene un público objetivo, la serie 3 otro, el 5 no tiene nada que ver. Y, bueno, todo esto estaba integrado también en 360 grados con las acciones offline y otras herramientas. A nosotros nos consta que con estos 6.000 euros hubo 530 de nuestros socios que fueron al concesionario, se subieron en el coche y hicieron una prueba de vehículo. Me hubiera gustado muchísimo saber cuántos de ellos compraron el BMW. Me consta que las personas que llegaban allí recibían una oferta especial, ¿vale?, de precio del vendedor, lógicamente, ¿vale?, para ayudar al despegue de la gama. Pero eso en ningún momento lo había comunicado Philips al mercado, solo aquella persona que llegaba a hacer una, perdón, lo había comunicado BMW, que llegaba ya con un interés firme. Y bueno, yo deseo simplemente recordaros que si tenemos este enfoque sistemático, cada día lo haremos un poco mejor. Es lo que tiene Internet, que yo cuando estaba en Gran Consumo esperando mis Nielsen cada 2 o 3 meses me volvía loco. Ahora hago una acción hoy, mañana sé la respuesta, y eso me permite acelerar mucho el ciclo de prueba y error. Y nada más, muchas gracias. Podéis seguirnos en nuestra web y en los medios sociales. Muy bien, gracias Sergio. No sé si hay alguna pregunta por allí. Por referencia a un comentario, vamos, lo que sacaste de Philips, ¿no?, lo que hiciste, la verdad es que fue una gama de producto que a nivel sobre todo de crear curiosidad en el mercado, de conocimiento de marca, la verdad es que fue espectacular, sobre todo el mundo online. La verdad es que los resultados fueron fantásticos. A nivel de venta no fue tan bien, pero por una razón, ¿no? Es un producto que tenía un precio bastante alto, tenía un PVP muy alto, y el consumidor no estaba tampoco dispuesto a pagar un precio tan alto en su mayoría, ¿no?
Entonces, bueno, la parte positiva fue esa, ¿no? Que nos ayudó también a un rejuvenecimiento de marca, que no esté tan encasillada, generó muchísimo ruido, sobre todo a nivel online. La verdad es que creó muchísimas descargas y accesos a la web, y la venta no funcionó tan bien, pero bueno, la parte positiva fue esa, desde luego. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, pues si no hay nada más, gracias, Sergio.